Hemos visto que con la caída de Adán, la tierra fue maldita, salimos de la esfera celestial y para fines prácticos quedamos como lo que es una persona inconversa. Una persona inconversa, hemos dicho, es una persona vacía de Dios, llevando una vida desordenada, su vida está en tinieblas, su camino es hacia el infierno. Que Dios nos abra los ojos para que lo veamos en toda su dimensión, porque eso es algo serio. Vimos también que ese problema tan grande no lo puede resolver nadie, solo Dios, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y todo comienza con una visita, una plática, un encuentro. Puede ser a través de alguien, a través de un mensaje. Todos hemos experimentado en nuestro tiempo de inconverso esa experiencia de que alguien llegara a hablarnos. Él se ha acercado a cada uno de nosotros, como se acercó a Abraham cuando era un adorador de muchos dioses, allá en Mesopotamia. Se acercó y le habló. Como le habló a Pablo, tuvo un encuentro con Pablo cuando Pablo andaba completamente perdido. Se había vuelto incluso asesino. Y en esa condición Dios se acercó y le habló. A Moisés en su condición de fugitivo en el desierto, cuando andaba pastoreando las ovejas de su futuro suegro, o ya su suegro, Dios se le acercó y le habló a través de una zarza ardiente. Si vamos a Éxodo 3, versículos 7 y 8, aquí se resume lo que les estoy diciendo, ¿no? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Un problema cuando somos inconversos es cuando vivimos que no sentimos necesidad de nada, no vemos nuestra condición. Pero él dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahí hay un problema, que cuando le hablamos a alguien de Cristo hay que explicarle eso. La tierra es nuestra alma terrenal, que en su corazón tiene la semilla de la
adulterio, fornicación, egoísmo, malos deseos, idolatría, todo. Esa es la condición del inconverso. Y entonces Dios dice, yo quiero hacer a ese, hacerlo a mi imagen y semejanza. Otra tierra. Entonces hemos dicho que el viaje lo que representa es una transformación en nuestra vida. Ese viaje es una parábola. Él lo que quiere es transformar a ese inconverso, a cada uno de nosotros. O sea, éramos inconversos hace algún tiempo. Y Él quiere que ya no sigamos siendo así, sino que nos quiere transformar en alguien que sea semejante a Dios. Y entendamos que es semejante a Dios. Tener su poder, su autoridad, su amor, su paciencia, su perdón, todo. Eso es ser como Él, ser hijos de Dios. Antes de ese encuentro y antes de que Dios hiciera la obra en Abraham, en Pablo y en Moisés, ellos no eran nada. Su condición no era nada. Pero después del proceso, llegaron a ser tan grandes que Dios los tomó en cuenta para que aparecieran como ejemplo para nosotros aquí en la Escritura. Y ojo con esto, ellos llegaron a ser grandes desde el punto de vista de Dios y para todos aquellos que veamos la obra de Dios en las vidas de ellos, porque a los ojos del hombre todos ellos fueron un fracaso. Muchos de ellos estaban en una posición social muy grande. Algunos de ellos eran ricos y terminaron siendo pobres, económicamente hablando. Entonces, eso de grandeza es a los ojos de Dios y a todos aquellos que vean como Dios. Porque si lo vemos en términos materiales, fueron un fracaso. Así que, hermanos, ahorita estamos en esa etapa, explicando la etapa de antes de celebrar la Pascua. Es importante eso. En esa etapa ellos tienen que entender que es Dios quien nos busca. Si es la primera vez que le vamos a hablar a alguien, podemos decirle, Dios te ama y por eso estoy yo aquí. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios tiene que darnos la sabiduría para saber cómo decirles estas cosas, porque a veces no es sencillo. Pero eso solo la ocasión va a determinar cómo. Hemos dicho cómo, a quién, cuándo y qué es lo que vamos a decirle. Pues, esto que estoy hablando se puede decir de muchas maneras. Otro dato importante que la gente tiene que saber es lo que aparece en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3 y el 16. Aquí Moisés está hablándole al pueblo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este sermón, este mensaje de Moisés, es cuando ya están por entrar. Entonces hay que ubicarnos. Ya están por entrar a la tierra prometida, están enfrente de Jericó
de este lado del Jordán, solo tienen que cruzar el Jordán y van a caer en Jericó. Entonces ya están por entrar a la tierra prometida. Por eso les dice, en el 2 dice, y te acordarás, o sea, ¿cómo estábamos? Y ¿cómo estábamos nosotros? Así está a la persona que le estamos hablando. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. O sea, nosotros tenemos que decirle, vas a hacer un viaje. Hay que recorrer un camino, no es así que con solo una oración ya estuvo. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo he meditado un poco en eso, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo esa expresión? A veces llevamos esto a un límite extremo. Y entonces, como se le predica a la gente que no hay que comer. No estoy diciendo eso. No solo de pan, o sea, que vivimos de pan material. Pero ese alimento es para el cuerpo físico. Pero no solo de pan vive el hombre, sino que también vive de otra cosa, de su palabra, el alma. El alma va a vivir. El alma va a pasar de lo terrenal a lo celestial por la palabra de Dios. Por eso dice ahí, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra de Dios es viva y eficaz, produce vida al alma, no al cuerpo. O sea, necesitamos los dos alimentos. El alimento material físico es para el cuerpo, pero también necesitamos el alma. Y ahí en el versículo 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Entonces el pueblo tiene que escuchar un mensaje diferente. Ahora se le dice a la iglesia, a un nuevo creyente se le dice, acepta a Cristo, hace esta oración y todo se resolvió ya. Ya no hay problema. No, van a haber problemas. No te estoy ofreciendo que todo va a salir bien. Dios trata, así lo ha hecho conmigo, pero qué lindo. Ojo, cuando usted le diga, qué lindo cómo me ha transformado, tiene que ser cierto. No es está queriéndolo engañar para tratar de convencer, no funciona. Entonces, a la postre hacerte bien, como así ha sucedido conmigo. Entonces se le debe de decir eso. Vean lo que Dios le dijo a Pablo. Vamos a Hechos 9, 15, 16. Está diciendo lo mismo que dice allá, con otras palabras. El Señor le dijo, ve. O sea, el Señor le dijo a Ananías que fuera donde Pablo y le dijera lo siguiente, ve. O sea, Dios hablándole a Pablo. Eso puede suceder cuando usted está leyendo la Escritura. Dios le va a hablar. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué lindo esto. Esto es lo que se predica. Porque yo, versículo 16, yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. A la entrada, en ese primer encuentro de Jesús con Pablo, a lo más comenzar le dice, vas a padecer
Pero obviamente también hay que decirle que aunque no entre en pacto con Dios, siempre va a padecer. O sea, el sufrimiento para el ser humano está destinado desde el principio. Ese sufrimiento para el ser humano es necesario para hacer esa transformación de pasar de lo terrenal a lo celestial. Para haber necesidades, problemas familiares y todo. Pero si estamos con Él, a la postre va a haber un resultado final precioso. Como hemos venido diciendo, ahí en Hechos 26, del 16 al 18, dice que vamos a pasar de las tinieblas a la luz. Pero dice, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. O sea, no hay ningún ser humano libre. Vamos a ser esclavos de alguien y solo hay dos amos. En el momento que somos inconversos y aún después de haber comenzado el proceso, somos esclavos de Satanás. Hacemos lo que Él dice, nosotros no lo vemos. Necesitamos escudriñar la palabra para darnos cuenta que es una realidad. Cada vez que hacemos algo que no es la voluntad de Dios, estamos obedeciéndole a Satanás, aunque no nos demos cuenta. Entonces tenemos que salir de esa potestad para pasar a la potestad de Dios. O sea que siempre vamos a estar haciendo cosas, obras, pero va a depender a quién le obedecemos. No se trata de que no van a haber aflicciones o que vamos, que porque aquí dice que vamos a entrar en su reposo y que vamos a estar bien chéveres y todo, no, nada. Siempre hay que trabajar. El punto es para quién vamos a trabajar. Otra cosa importante que debemos de saber ahí en Éxodo 4:22, yo lo que estoy haciendo aquí es sacar algunas citas para dejar la idea, pero ustedes ya con la idea pueden estudiar estos capítulos de Éxodo 1 a Éxodo 12, es el periodo antes de la Pascua. Eso es lo que nos narra, lo que nos instruye es que para que nosotros veamos cuál es el tiempo de una persona inconversa. Desde el Éxodo 1 hasta la Pascua es como éramos antes de recibirlo. Entonces, en esta etapa es de que la persona que va a aceptar a Cristo tenga conocimiento. Y entonces aquí en Éxodo 4:22 hay una noticia maravillosa. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso es maravilloso, hermano. Es lo que dijo desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este es mi hijo, y si es hijo de Dios, pues va a ser Dios. Así de sencillo. Es lo que Él quiere, es su propósito. Pero entonces hay que saber que para lograr eso no es por arte de magia, es un proceso por el cual hay que pasar, ¿no? Entonces, Dios quiere que seamos sus hijos. Hay un, solo como repaso a algo que hemos dicho antes.
La famosa escritura, Juan 1:2. Mas a los que lo recibieron, les dio potestad. Ahí no dice que ya son hijos. Les dio potestad de ser hijos. Y para más fregar, la palabra que dice ahí es tecnón. Eso quiere decir un hijito. O sea, fíjense, lo que está diciendo ahí es que cuando lo recibimos nos da la potestad de llegar a ser hijito, un tecnón. No un güillo. Y lo que él está diciendo acá es que él quiere que seamos sus hijos, sus güillos. Entonces, es bueno que la persona sepa que lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es que seamos sus hijos. Pero si vamos a Efesios 2:14 al 16, dice, bueno, podemos leer desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los inconversos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Fíjense las palabras. No dice que son hechos hijos, hechos nos hemos acercado. Es totalmente diferente. Porque lo que quiere es tomarnos y convertirnos en hijos. Pero si leemos del 14 al 16, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahí tenemos otra revelación. Así se estudia, hermano. Él les dice, yo quiero que todos ustedes sean mi pueblo, sean mi hijo. Y entonces aquí está diciendo, en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, su hijo. Pero ¿de dónde sale? De los dos pueblos, tanto el Israel natural como el Israel espiritual. De esos dos pueblos va a sacar a uno. O sea que ese es su hijo primogénito, es un montón de gente. Debemos de entender eso, ¿no? Entonces podemos andar ganando a Cristo, a uno, a otro, y todos esos, si entran en ese plan, van a ser uno solo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Cristo, a un varón perfecto. Todos vamos a llegar a ser un varón perfecto. El versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cuando solo leemos, no captamos el amor, la ternura de un padre. Yo quiero que ustedes sean mis hijos, todos juntos, pero entiendan que todos juntos son un cuerpo, es un solo hombre. Eso es importante. Lo he mencionado esto otras veces. Si uno entendiera qué es llegar a ser un solo hombre, no andaríamos condenando a los demás, porque
Si yo condeno a otro, me estoy condenando a mí mismo, porque somos uno. Este grupo debería ser así, tener esa concepción de que somos uno. No mentirle al otro, no desear la mujer del prójimo. La Biblia nos manda que cumplamos sus mandamientos. Cuando Dios allá en el monte Sinaí le dio a Moisés los 10 mandamientos, uno de ellos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Nuevo Testamento dice que en ese mandamiento se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo le miento a mi hermano, no estoy cumpliendo ese mandamiento. Porque a veces nos preguntamos: ¿y cuáles son los mandamientos de Dios? Amar al prójimo como a ti mismo. Y ojo, el prójimo para nosotros en esta congregación somos nosotros, no los que están afuera. Prójimo quiere decir próximo, y los más próximos son la familia. No le hagamos daño a nuestro hermano, de ninguna forma. Si todos tuviéramos el concepto ese de cuerpo, no habría problema. Pero hay quienes se aprovechan de: este concepto de cuerpo lo voy a fregar. No es esa la idea, hermano. O sea, eso es, o sea, en esa ley, en ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se resumen todo. O sea, no debo mentirle, no desear la mujer de tu prójimo, no matar, todo. No tenemos que andar buscando tanta vuelta. Pensemos en eso. Si leemos Efesios 2:19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Imagínense, Él quiere que seamos sus hijos, que seamos un cuerpo, que seamos su familia. Imagínense, hermanos, ser familia de Dios, ser parte de la familia. Son cosas grandes y las vemos así sin mayor interés, ¿no? Dicho esto, vamos a Éxodo 4:31. Aquí viene un dato importante que pasa en el periodo de inconverso. Dice: y el pueblo, ¿qué? Creyó. Fíjense, ese pueblo, lo hablamos cuando empezamos a hablar de esto, era ya la cuarta generación, porque es la generación que nació con Moisés. O sea, pasaron 80 años. Cuando Moisés regresa, es su generación, es la cuarta después del pacto que Dios hizo con Abraham. Ese pueblo en ese momento ya era Egipto. Tenían nociones de Dios, pero para nada. Ellos participaban de las cosas de Egipto, eran esclavos, hacían lo que el faraón decía por medio de sus capataces, totalmente apartados. Pero aparece Moisés, o sea, fíjense, si vemos la figura de los días de la creación, este periodo que estamos hablando acá, allá en los días de la creación es cuando estamos vacíos, desordenados y en tinieblas. Y estando en esa condición, ahí aparece un dato: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, cuando estamos en esta condición, alguien viene, el Espíritu Santo
manda a alguien y nos habla. Entonces Dios nos está encontrando. Fíjate cómo es el mensaje de Dios. Dios nos encuentra y comienza a hablarnos. Y después de estar escuchando eso, entonces la persona cree y nace una fe. Eso es importante, porque esa fe, ese creer es lo que va a llevar a la persona a tomar la decisión de aceptar a Cristo, ¿no? Cuando usted solo le dice, levántese, levántese. ¿Dónde? Entonces dice, creyó, pero sigamos adelante. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Pero cómo adoraron? Si no, ellos no estaban perdidos en tinieblas. Vamos a Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Otra vez, aquí es importante entender que están enfrente de Jericó antes de cruzar el Jordán. O sea, ya pasaron 40 años, están al final del camino. Dice, tú eres pueblo santo. En ese momento, ya cuando el viaje está terminando, Dios le dice, tú eres pueblo santo. Para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero ojo, el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así éramos, polvo, nada. Pero Dios nos visitó. Por eso estamos aquí, porque ese día hubo un día que Dios nos visitó. Pero no nos explicaron esto. Que Dios quiere que seamos sus hijos, seamos un pueblo santo para Él. Y en el 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por eso nos visitó. Porque hizo un pacto con Abraham. O sea, no porque nosotros seamos especiales. Porque, hermanos, seamos sinceros, a veces creemos que venir aquí al templo le estamos haciendo un favor a Dios. Nos damos el lujo de quedarnos. Ay, voy a ir cuando yo quiera. Ese Dios, en la forma de su Hijo, dejó de ser Dios y vino y se hizo hombre, se humilló, dice la Biblia, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte. ¿Por qué? Para encontrarte a ti. Y viene, está bien, ahí está la Biblia, ahí el domingo que me expliquen algo. Así estamos. Entonces Dios por amor a los padres, no por lo que nosotros seamos, por amor a ese pacto. Y vamos a ver en la próxima o en los dos próximos mensajes
los detalles de ese pacto. Lo que Dios se humilló, esa expresión se humilló, hay que escudriñarla para saber qué es. No nos sintamos los grandes, importantes. No quiero humillar a nadie. En lo secular, en el otro tipo de vida, podemos ser importantes en nuestro trabajo, o sea, en la vida secular, lo que necesitamos para comer. Tenemos que estar, los que estudian una carrera universitaria, logran buenas profesiones, buenos trabajos, los que tienen cargos públicos importantes, pueden ser, ahí sí, pero espiritualmente nuestra relación con Dios, en la vida de esa alma, no nos sintamos importantes delante de Dios. Humillémonos delante del ser más humilde del universo. Vamos a Éxodo 10:26. Dice: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Oigan eso. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Entonces, cuando somos inconversos, a veces nos inclinamos cuando estamos en mucha necesidad. Nos inclinamos, y ya siendo recién nacidos, nos inclinamos, ahí con más libertad nos inclinamos y decimos: yo oro, yo canto, yo hago esto. Pero ¿cómo lo está haciendo? Cuando ni siquiera hemos estudiado en la Biblia cómo es que lo hemos de alabar. No hemos hecho eso. Tenemos que aprender, y oigan lo que dice ahí, para que le sirvamos, que le ofrezcamos esos sacrificios cuando lleguemos allá. ¿Qué significa eso? Que todo el viaje vamos a estar aprendiendo, no es una cosa que ya me la sé y ahí se acabó. No, es algo que vamos a estar aprendiendo durante toda la vida cristiana. Entonces el Señor nos va a ir enseñando. No el hermano Víctor, no el pastor que teníamos antes. Dios quiere tener una relación contigo. Ahora, ¿quieres tú tenerla con Él? Ese es el punto. Él quiere, se ha tomado todo ese trabajo para encontrarnos y llevarnos y ir enseñándonos poco a poco. ¿Quieres aceptar esa invitación? Vamos a Éxodo 5. Con esto vamos a terminar esta mañana. El próximo mensaje vamos a hablar del pacto. Es importante que sepamos eso, ¿no? Éxodo 5, versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Hermanos, necesitamos que cada uno sepa eso, porque hasta que hacemos eso, nos vamos a inclinar y lo vamos a adorar con voluntad propia, no repitiendo lo que otro dice, sino que uno mismo, de corazón, dice:
debemos de reconocer que Dios nos ha encontrado. Y luego dice algo increíble: iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Cómo es eso? Uno tiene que meditar. Dice, iremos camino de 3 días. Ahí hay un mensaje escondido, hermanos. Es un mensaje subliminal. ¿Cómo sabemos eso? Porque el viaje no duró 3 días. O sea, en lo natural no duró 3 días. Si no hubiera habido ningún inconveniente, eran 11 días caminando a pie con todo lo que llevaban. Pero otra vez por el pecado del hombre, ese viaje le costó 40 años. Entonces, Moisés sabía que por lo menos eran 11 días, no eran 3. Lo que está diciendo ahí en forma profética es que nosotros vamos a hacer un viaje de 3 días, o sea, 2 días, y al entrar en el tercero vamos a ofrecerle sacrificios a Dios de una forma agradable, ya habiendo aprendido el mensaje, habiendo entendido, habiendo estado en comunión con Él, ¿no? Notemos ese cambio, hermano. Estando en la condición de inconversos, llevamos una vida, algunos con muchas dificultades, otros sin mayores problemas, aunque siempre hay, si no es en un lado es en otro. Entonces vivimos la vida, podemos incluso ir a la iglesia a cumplir con la obligación de asistir a un culto, y ya con eso sentimos que lo hicimos todo, nos hemos ganado el cielo con eso. Esa es nuestra forma de pensar. Pero Dios nos dice, no, hijitos, quiero que sean mis hijos, pero yo les voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y para eso es este libro. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto como yo, como nuestro Dios. Solo Él es perfecto, pero en Él nosotros también podemos llegar a tenerlo. Amén.